Bienvenidos a una semana más de Aprendiendo y Entendiendo un poco más el Apocalipsis. Hemos visto la semana pasada el capítulo 1, una parte, y vimos que el Padre, Dios el Padre, le había revelado a Jesucristo las cosas que van a acontecer en estos últimos tiempos, que ya están aconteciendo también, y que Jesucristo fielmente la ha revelado al apóstol Juan, y el apóstol Juan, siendo inspirado por el Espíritu Santo, pudo escribir todo lo que había visto en esta visión celestial, visión espiritual, que Jesús lo llevó. Vimos que el Apocalipsis no es un libro para tener miedo, no es un libro para tener pánico, al contrario, nos dijo: bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces vimos también que Jesús y el Espíritu Santo estaban saludando a las iglesias. El Espíritu Santo se presentó en toda su plenitud, hablando de los 7 espíritus. Vimos que Jesús es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó. Juan estaba en una visión en futuro, pero él dice: aquel que nos amó ya desde antes de la fundación del mundo. Jesús había decidido amarnos. Él sabía que íbamos a pecar, pero antes de la fundación del mundo había decidido abrazarnos, amarnos y darnos la salvación por medio de él. Entonces vimos que también viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, esta venida gloriosa que ya está pronto a manifestarse y que lo vamos a ver en las nubes. Vimos que todo se está preparando realmente para que también el mundo siga siendo engañado y la gente no pueda ver estas cosas, conforme dice Apocalipsis 1 en el versículo 7, y dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces vemos que todos van a saber que las palabras que estamos hablando, los hijos de Dios, nosotros que estamos predicando el Evangelio, no es mentira. Entonces vamos a seguir estudiando, vamos a seguir hablando, así que atentos. Te animo a que traigas rápidamente también tu Biblia para poder seguir aprendiendo. No te olvides un cuaderno para que apuntes rápidamente. Entonces, seguimos. En el versículo 8 dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan nos está enseñando de que él también es copartícipe. Nosotros como cristianos sufrimos persecución también por predicar el Evangelio. En este tiempo Juan estaba realmente en la isla de Patmos, puesto que el emperador lo había puesto en una tina de aceite hirviendo. Entonces, en esta situación, Juan, cuando estaban metiéndolo al aceite hirviendo, estaba orando y agradeciendo a Dios porque él no iba a morir, sino hasta que él, el Padre, lo decida. Él decida ya que ya cumplió su propósito, mejor dicho, porque Dios no da muerte. Entonces, ciertamente él dice: copartícipe vuestro en tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Nuestro Señor Jesús todavía está siendo paciente, y en esto quiero animarte. No creas que nuestro Señor Jesús está tardando su venida, no. Nuestro Señor Jesús está siendo paciente para que nosotros como iglesia sigamos expandiendo el Evangelio, sigamos predicando, porque Él quiere que todos se salven. Y Él sabe el momento propicio en el que ya viene por su iglesia. No te desanimes, sigue hablando, sigue predicando del Evangelio. Entonces dice que él estaba en la isla llamada Patmos, precisamente como el apóstol Juan no había muerto. Esto el emperador le sorprendió, se enojó y lo desterró a la isla de Patmos. Entonces por eso dice: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, por predicar el Evangelio, por hablar de Cristo, por predicar la verdad. Entonces vemos que realmente esto nos anima a seguir predicando el Evangelio y ser fieles incluso hasta la muerte. Si tenemos que morir por causa de Cristo, lo hacemos porque no es pérdida, es ganancia. Ahora sigamos leyendo y atentos con estas palabras. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vamos a ver algo muy pero muy importante aquí.
A veces confundimos esto y pensamos que las 7 iglesias que están en Asia, dice entonces no son iglesias para nosotros, o no es palabra para nosotros. No. Ciertamente estas iglesias han existido en su tiempo, están en la actual Turquía, pero también son iglesias representativas. ¿Por qué? Porque todavía existe iglesia. Y vamos a verlo, ¿por qué? Porque rápidamente en el capítulo 2, en el versículo 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tú tienes oídos? Entonces el Espíritu dice que oigas lo que Él está diciendo a las iglesias. Entonces el Espíritu Santo edifica al cuerpo de Cristo, edifica a la iglesia, edifica a los cristianos. Entonces estas son iglesias también representativas. Existieron en su tiempo, sí, pero son iglesias también representativas que ya cuando lleguemos al capítulo 2 vamos a ir estudiando una por una para poder entender cada cosita. Entonces vemos que Juan en el capítulo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ojo con esto de candeleros de oro. 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su furor, cuando está al mediodía, cuando no hay nubes y resplandece todo el sol, así, brillante, un esplendor maravilloso. Cuando le vi, el versículo 17, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hay algo que me llamó mucho la atención en el versículo 13 que dice, en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué dice semejante? ¿Por qué Juan dice semejante al Hijo del Hombre? ¿Acaso Juan no conocía a Jesús? Sí lo conocía, pero Juan conocía a Jesús antes de ser glorificado. Si bien es cierto, Jesús murió, resucitó, Juan le vio resucitado, pero Jesús todavía no había sido glorificado. Entonces, toda persona, todos nosotros conocemos a una persona por su aspecto físico, incluso, o sea, si la podemos identificar a veces por la manera de sus hombros o de sus brazos, por la manera en cómo se ve. Entonces, podemos identificar, incluso si está de lejos, podemos decir, ahí viene, si es mi padre o mi mamá, ahí viene mi mamá, mi papá. Entonces, podemos identificar a las personas que conocemos. Entonces, él dice, y vi a uno semejante al Hijo del Hombre, y comienza a describir todo lo que él estaba viendo, y en el versículo 17 dice, cuando lo vi realmente, cuando ya estuve cara a cara, frente a frente, caí como muerto a sus pies. ¿Por qué? Porque Juan conocía a Jesús resucitado, sí, pero no lo conocía ya glorificado. Juan estaba teniendo esta oportunidad gloriosa de ver a Jesús ya glorificado, a Jesús como el Señor, amo y dueño de todo el universo, de toda la tierra, ya siendo exaltado por el Padre, teniendo un nombre que es sobre todo nombre, sentado ya a la diestra del Padre, reinando ya como Dios. Entonces Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Siempre, hermano, hermana, amigo, amiga, siempre Jesús, cuando te va a hablar, siempre te va a decir, no temas. Cuando tú puedas tener un encuentro con Él, Él siempre te va a decir, no temas, porque yo estoy aquí contigo, yo te voy a ayudar, yo soy el primero y el último, yo soy el que ya vi tu situación, yo soy el que tiene la solución, la sabiduría, yo soy el que puede ayudarte en todo tiempo, yo soy el que soy, yo soy el que tú necesitas. No temas, no temas. Siempre Jesús nos va a animar a esto, no temas. El 18 dice, el que vivo
Estuve muerto, ciertamente, y Él lo dice, Jesucristo lo dice, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ya nadie va a matar a Jesucristo, por eso dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, Él no se quedó muerto, y si resucitó no volvió a morir. Jesucristo está vivo, y del Hades, del infierno, del sepulcro, Él tiene el poder del Hades. Por ello va a poder condenar a Satanás y a todos los que no quieran recibir a Cristo como Señor, ciertamente. En el versículo 19 dice lo siguiente: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, lo que habla en el versículo 13, perdón, el versículo 12, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Vamos por partes. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángeles aquí en el original es ángelos, pero no se refiere a un ser espiritual, a un ángel como el ángel Gabriel, Miguel, no se refiere a ellos. Ángel aquí es mensajero, aquel que cuida, da el mensaje de la palabra a la iglesia, aquel que cuida, es decir, al pastor. Mensajero, hace referencia al pastor. ¿Por qué? Porque nunca se ha visto que un ángel, ni Miguel ni Gabriel, estén edificando, predicando a la iglesia. No se ha visto eso jamás. Entonces, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Aquel que estaba hablando en el versículo 11. Entonces, los 7 ángeles, los pastores que pastorean, valga la redundancia, hablan, cuidan, enseñan, guardan a la iglesia. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y ojo con esto, porque precisamente en el versículo 12 dice Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Si bien es cierto, el oro, amados amigos, es un metal tan pero tan preciado que realmente nos ayuda a entender esto. Cuando dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, esto nos ayuda a entender el valor tan grandísimo que es para Jesucristo la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, son muy importantes para el Señor Jesús. Y el oro, para que esté en su máximo esplendor, tiene que pasar por un proceso. Entonces, precisamente es por ello que Jesús le dice a Juan que dé el mensaje a las 7 iglesias, ¿no? A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia, a Laodicea. Entonces, todas estas iglesias tienen cosas buenas, pero también cosas que realmente no han hecho bien. La única que no recibe reprensión es la iglesia de Esmirna, y que lo vamos a ver en su momento. Vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero vemos que Jesús no condena a la iglesia, a los hijos de Dios. Jesús anima que si tú estás mal, arrepiéntete, cambia de dirección. Entonces vemos cuán importante es Jesús. Por eso le llama Vic 7 candeleros de oro. El oro que representa la importancia, el valor supremo de la iglesia hacia Jesucristo. Jesucristo está muy pero muy interesado en que la iglesia esté muy fundamentada en la palabra de Dios, mucho más en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Entonces tenemos, amados hermanos, que ser conscientes de la palabra maravillosa que Jesús nos está diciendo. No es para tenerle miedo, no es para tener pánico, por supuesto que no. Y les animo a que sigamos estudiando, sigamos viendo. Vamos a quedarnos ahí para ir, como digo, aprendiendo poco a poco y disfrutando la palabra de Dios. Entonces, la próxima semana vamos a ver el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a ver qué es lo que Jesucristo quiere decir a la iglesia de Éfeso y todas las cosas, porque vamos a hablar ya. No le voy a dar spoilers, pero vamos a hablar acerca de la iglesia de Éfeso. Entonces,